amigos, bienvenidos a Bloodstone TV. El día de hoy, y después de una larga espera, estaremos realizando el review de la GTX 650 Ti Boost, el más reciente lanzamiento de Nvidia. Bueno, comencemos con las características físicas. Esta tarjeta de video, por si acaso, es un modelo de referencia, es únicamente distribuida por la misma Nvidia. Y bueno, la única tarjeta que se parece es los modelos de EVGA. Como saben, las marcas tienden a personalizar estas tarjetas cambiándole el sistema de refrigeración, además de aumentándole el clock, overclockeándolas desde fábrica. Vamos a medir esta tarjeta para comenzar. Este modelo de referencia tiene aproximadamente 24.2 centímetros en cuanto a longitud, un ancho, una altura de 9.5 centímetros e incluyendo lo que es el conector PCI Express, 11.2 centímetros aproximadamente. Como podemos ver acá, la PCB de esta tarjeta es bastante pequeña, lo cual puede ser bien aprovechado por las marcas para crear modelos más cortos, con menos longitud. La PCB tiene aproximadamente 7.4 centímetros de longitud. Ahora veamos los conectores de esta tarjeta. Bueno, comencemos con el conector de poder. Es un conector de poder PCI de 6 pines. Acá también podemos apreciar este hermoso logo de GeForce GTX. Al otro lado encontramos las salidas, dos puertos DVI, uno DVI-D, únicamente digital, y otro puerto DVI-I, el cual puede servir también como puerto análogo. Además también tenemos un puerto HDMI y un puerto DisplayPort. Además de esto, y bueno, estaba olvidándome, esta tarjeta, a diferencia de su predecesora, la GTX 650 y 650 Ti, te permite realizar slide. Ahora vayamos a las características técnicas. La GTX 650 Ti Boost tiene 768 núcleos CUDA. Funciona a una frecuencia base de 980 MHz y su frecuencia boost es de 1033 MHz. Como sabemos, y mencioné hace un rato también, las marcas tienden a overclockear estas tarjetas desde fábrica y mejorar bastante su rendimiento. Además, esta tarjeta cuenta con 2 GB de GDDR5 de 192 bits, que es lo que realmente marca la diferencia de rendimiento entre los modelos anteriores, que tenían una memoria de 128 bits. Además, la memoria funciona a una frecuencia de 6 gigabits por segundo. Y para concluir, esta tarjeta también es compatible con diferentes características de Nvidia, como 3D Vision, Physics y, como mencioné hace un momento, con Slide. Y ahora vayamos a lo más importante, las pruebas. Las pruebas se han realizado en el siguiente sistema y han sido comparadas con las siguientes tarjetas. Para realizar los test hemos utilizado dos benchmarks, UniEngine Heaven Benchmark 4.0 y 3D Mark. Además de ellos hemos utilizado varios juegos como Metro 2033 para hacer pruebas, Crysis 3, StarCraft 2 y juegos más comunes como Dota 2 y League of Legends. Y ahora pasemos a los resultados y comparaciones de las tarjetas. Comencemos con las pruebas de los benchmarks sintéticos como UniEngine Heaven 4.0. En esta prueba, la GTX 650 Ti Boost se ubica en el tercer puesto con un puntaje de 817 y un promedio de frames de 32.4 frames por segundo. Superior a esta, por un margen bastante pequeño, está la Gigabyte HD 7850 con overclock de fábrica, con un puntaje de 847 y un promedio de frames por segundo de 33.6. Bastante superior a esta se encuentra la EVGA GTX 660 Superclocked, la cual se ubica con un puntaje de 963 y un promedio de frames por segundo de 40.4. Cabe recordar también que los benchmarks sintéticos no son tan fieles a la realidad. Sabemos que exigen al máximo los GPUs, sin embargo, al momento de utilizar una aplicación común y corriente, dígase un juego o cualquier otra, los resultados tienden a cambiar un poco. Ahora pasemos a 3D Mark. 3D Mark se compone de tres pruebas diferentes con diferentes niveles de exigencia, siendo la primera Ice Storm, que digamos es la más liviana de todas.
continuado por Cloud, que es la intermedia, y finalmente Fireshark, que viene en dos versiones, la versión normal y la extrema, con la cual podríamos decir que exigimos al máximo el GPU y vemos su capacidad real. En este caso, nuevamente la GTX 650 Ti Boost se encuentra en el tercer puesto, con un margen mucho más pequeño que la prueba de Engine respecto a la HD 7850. Y ahora pasemos a los juegos. La primera prueba que realizamos fue en el benchmark integrado en Metro 2033. En este caso ya notamos una diferencia respecto a los benchmarks sintéticos. La GTX 650 Ti Boost se ubica en el segundo puesto con una tasa promedio de frames por segundo de 30.6. Debajo de este encontramos a la HD 7850 con 27 frames por segundo en promedio. Y bueno, nuevamente el primer puesto, como es lógico porque es un tarjeta superior, la GTX 660 Superclocked. Y ahora pasemos a Crysis 3. La configuración que utilizamos en este juego fue, bueno, en Full HD, con el anti-aliasing bajo, las texturas al máximo y, bueno, las especificaciones del sistema al máximo. Y nuevamente vemos a la GTX 650 Ti Boost en el segundo puesto con una tasa promedio de 25.5 frames por segundo, un máximo de 50 y un mínimo de 16. Podríamos decir que se puede jugar bastante bien en esta configuración. Y bueno, moviendo algunos aspectos de la configuración del Crysis, se podría jugar mucho mejor. Debajo de la GTX 650 Ti Boost encontramos a la HD 7850 con 45 frames como máximo, un promedio de 19.4 frames por segundo y un mínimo de 13. En este caso la experiencia fue muy parecida a la GTX 650 Ti Boost, sin embargo la tendencia fue un poco más a una poca fluidez en el juego. Normalmente los puntos más bajos de estas pruebas, en este caso de la GTX 650 Ti Boost con 16 frames por segundo y la HD 7850 con 13, fue durante escenas con bastantes efectos. Digamos, no sé si pueden recordar la primera escena, las primeras escenas de Crysis de Crysis 3 en la cual estamos bajo la lluvia. Bueno, finalmente la GTC 450, mi otra tarjeta de video, bueno, en esta tarjeta de video es realmente injugable. Ahora pasemos a StarCraft 2. En StarCraft 2 utilizamos las configuraciones al máximo y para realizar el benchmark utilizamos el mapa Micro 3.0, en el cual podemos generar unidades, edificios y también hacer que las unidades peleen entre ellas como si fuera un juego normal. En este caso generé 220 unidades, 110 contra 110, de exactamente las mismas unidades en ambos bandos, y se procedió a realizar un enfrentamiento entre ambas. Esta prueba es un poco irreal, ya que raramente se va a ver una lucha entre 220 unidades contra 220 unidades. Bueno, en los resultados tenemos a la GTX 650 Ti Boost en el segundo puesto con un promedio de 64 frames por segundo, y bastante cercano se ubica la HD 7850. Superior a estas dos tarjetas que encontramos a la GTX 660 Superclocked de VGA con un promedio de 76.81 frames por segundo. Acá podemos analizar rápidamente los mínimos de estas tres tarjetas. En el caso de la EVGA GTX 660, el mínimo es 30 frames por segundo, lo cual es bastante fluido para monitores normales e incluso para cualquier jugador. En el caso de la GTX 650 Ti Boost y la HD 7850, los frames mínimos fueron de 21 y 22 frames por segundo respectivamente. En ambos casos, durante la batalla entre estas 220 unidades, se notó una falta notable de fluidez en el juego. Y ahora pasemos a Diablo 3. La configuración que utilizamos fue todo al máximo, como pueden apreciar en las especificaciones del gráfico. En este juego el rendimiento de las tres primeras tarjetas es bastante cercano. La GTX 650 Ti Boost se acerca más al rendimiento de la GTX 660 Superclocked de VGA con 108.58 frames por segundo en promedio, un mínimo de 71 y un máximo de 126. Yo diría bastante jugable, y bueno, realmente la experiencia fue bastante buena y con bastante fluidez. En el caso de la HD 7850, el promedio fue de 101.25 frames por segundo, un poco más alejado que la GTX 660 Superclocked, y bueno, el mínimo de frames que dio fue de 66. Ahora pasemos a los juegos más populares de la actualidad. Dota 2 con la configuración al máximo y con una resolución de 1080p. En este juego la GTX 650 Ti Boost se ubica en el segundo puesto con un máximo de 121 frames por segundo y un promedio de 76.46. Mientras tanto, la HD 7850 se ubica tercera, bastante cercana a la 650 Ti Boost con 74.59 frames por segundo en promedio y un máximo de 120. Y finalmente, vayamos a League of Legends, el juego más liviano de todos, diría yo,
que más que nada ha hecho la prueba por un tema de popularidad. En este caso las GTX 650 Ti Boost se ubican en el segundo puesto con 118.853 frames por segundo en promedio. Realmente en este juego no llego a notar la diferencia entre los frames máximos y mínimos. Esto sucede entre las tres primeras tarjetas de video, la 660, la 650 Ti Boost y la HD 7850. Para terminar las comparaciones, hagamos un rápido análisis a los precios de estas tarjetas. La VGA GTX 660 Superclocked se encuentra en primer lugar con un precio aproximado de $300. A continuación encontramos a la Gigabyte HD 7850 con overclock de fábrica de 2 GB a un precio aproximado de $267 en el mercado local. Bastante inferior a estas, encontramos a la GTX 650 Ti Boost de 2 GB con un precio base de $220 en el mercado actual, en el mercado local actual. Finalmente, y poco relevante, la GTS 450 con un precio de $120, pero cabe recordar que esa tarjeta ya no se encuentra en producción y las unidades que quedan en el mercado son bastante antiguas. Y así concluimos que la GTX 650 Ti Boost es la mejor tarjeta precio-rendimiento de las que hemos probado. En conclusión, la GTX 650 Ti Boost es una excelente tarjeta de video que llena ese espacio de rendimiento que existe entre la GTX 650 y 650 Ti con la GTX 660. Además, esta también desplaza los precios de las tarjetas que son inferiores a la misma y se posiciona con un precio de $220 en el mercado local. Este es bastante recomendable, digamos, para usuarios que están buscando un buen rendimiento con un presupuesto algo ajustado. Finalmente, solo nos queda agradecer a Nvidia y a Gaming Services por habernos enviado la GTX 650 Ti Boost para su análisis en Bloodstone. Y en nuestro siguiente video análisis, o mejor dicho, revisión, estaremos revisando lo que es el 3 Division 2 de Nvidia. Muchas gracias, soy Julio Ledri Miñolo y será hasta la próxima.